Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio en un minutito más. Estoy preparando las charlas para el día de hoy. Bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado ayer. Ayer habíamos acabado ya de hablar del manejo inicial del síndrome coronario, donde hemos tocado todo lo que son las medidas antiisquémicas, antitrombóticas, las medidas complementarias. Y bueno, hemos hablado también de las variantes de manejo, los cambios que han sufrido las guías en los últimos años y obviamente hemos ido reciclando todo lo que se hace en el abordaje inicial del paciente con síndrome coronario. Ya para el día de hoy vamos a continuar con otro pilar fundamental que es el manejo etiológico, el cual ya debe ser direccionado desde emergencias. Es el médico de emergencias, el médico emergentólogo, si quieres verlo así, el que va a orientar este manejo, porque no te olvides que el tiempo es miocardio y no se puede demorar o retrasar.
Procedimientos que son vitales desde el punto de vista de pronóstico funcional, sobre todo. Cuando estamos en este brazo del algoritmo, es decir, tenemos una elevación del segmento ST, un infarto con elevación del ST o un síndrome coronario con elevación del ST, es importante tener en cuenta que aquí el objetivo es reperfundir el vaso. Y hay dos opciones para esto. Reperfusión mediante un mecanismo mecánico, como hemos visto en el video, una intervención coronaria primaria, cuyo periodo ventana es de 24 horas, es decir, su máxima utilidad son 24 horas. Y en caso de no disponer rápidamente lo que es esta intervención coronaria primaria, pues la opción es la administración de trombolítico. Ten en cuenta que el trombolítico tiene un periodo ventana mucho más corto. Si bien teóricamente puede ser de 12 horas hasta 24 horas, el problema es que la efectividad de la trombolisis es alta durante las 3 primeras horas de la ventana terapéutica y a partir de las 3 primeras horas comienza a caer rápidamente esa efectividad. Entonces a las 12 horas ya es menos del 50%. Entonces ese sería un problema de la trombolisis. Ahora, en este otro brazo del algoritmo, lo que es importante tener en cuenta es que aquí no existe un trombo coronario oclusivo como en el anterior caso. Aquí lo que existe es un vasoespasmo coronario sostenido o, en el peor de los casos, un trombo coronario no oclusivo. En este caso, pues lo que se va a realizar, básicamente, es un cateterismo cardíaco diagnóstico, rápido, temprano, para que de acuerdo al resultado, pues se pueda actuar y definir si requiere o no algo terapéutico. En este brazo del algoritmo, obviamente no se considera el uso del trombolítico porque no hay un trombo coronario oclusivo, eso tiene que estar así claro. No hay un trombo coronario oclusivo, entonces no es necesario considerar trombolítico. Y entrando desde este punto, pues vamos a ir ingresando a cada uno de los cuadros y vamos a empezar con el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. El manejo del síndrome coronario sin elevación del ST, es decir, el que corresponde al infarto sin ST y a la angina inestable, bueno, tiene que tener una serie de características que te lo voy a poner así simple. Comienzan con la estratificación del riesgo. Es decir, cuando tú estableces el diagnóstico de síndrome coronario sin ST, independientemente de que sea angina inestable o infarto sin ST, debes evaluar el riesgo, el nivel de riesgo que tiene el paciente para requerir cateterismo cardíaco. Entonces, para esto se ha inventado el score Grace o el score TIMI. Si me preguntas, nosotros trabajamos hace años con el Grace. En varios estudios comparativos se ha mostrado cierta ventaja estadística en la aplicación del Grace, por eso que la utilizamos más. Ahora, un punto en esto es que aquí tienes la aplicación, puedes bajarla si gustas, hay una aplicación en internet que es del Scorebase. Lo que tienes que hacer es simplemente llenar los datos y punto, y ya con eso vas a agrupar al paciente en uno de 3 grupos. Síndrome coronario sin ST urgente, es decir, requiere cateterismo cardíaco en las 2 primeras horas, porque puede ser que requiera o se vuelva terapéutico. Requiere un cateterismo precoz hasta las 24 horas, o requiere una terapia invasiva temprana, que sería hasta las 72 horas. Ahora, los casos que se consideran urgentes, es decir, los que entran dentro de las 2 primeras horas, son los que estás viendo en pantalla. Entra la inestabilidad hemodinámica, el paciente en shock, dolor anginoso refractario o recurrente, arritmias ventriculares, cualquiera sea la que se presente, insuficiencia cardíaca, pero aguda, ¿de acuerdo? Y todos estos datos van a hacer que el paciente requiera entrar a cateterismo cardíaco diagnóstico en las 2 primeras horas y se volverá o no terapéutico dependiendo de lo que se encuentre. Si el paciente, te lo resumo, tiene un Grace más de 140 puntos, eso quiere decir que tiene biomarcadores positivos, estroponinas, hay cambios en el ST
son los dos marcadores más importantes de estos 140 puntos, el cateterismo se puede hacer hasta las 24 horas. Y si no tiene nada de esto, el cateterismo se lo puede llegar a realizar en las primeras 72 horas. Entonces aquí tiene que quedar clara la idea. Síndrome coronario sin ST, infarto sin ST y angina inestable. Siempre va con el Grace. Puntúo y evalúo el Grace y lo direcciona a uno de estos tres grupos y se acabó. Pero solo en ese grupo. Ahora, alguna vez alguien me preguntó y me dice, a ver, te voy a tratar de repetir las palabras que me pusieron. Ah, sí. Lo que pasa es que yo siempre he visto que estos pacientes se les hacía tratamiento solo médico. La doble integración, el anticoagulante, betabloqueantes, etcétera. A los 7 días se les hacía una prueba de ergometría o de ecocardiografía con estrés, es decir, con dobutamina, y de acuerdo al resultado se definía cateterismo cardíaco. Sí, eso se hacía hasta hace 15 años atrás. Hace 15 años han cambiado las recomendaciones porque resulta que esa conducta tan conservadora, tan lenta, a los meses generaba mayor tasa de muerte súbita, es decir, menor sobrevida. Entonces, si te has dado cuenta, los síndromes coronarios sin ST ingresan a cateterismo cardíaco, dependiendo del riesgo, entre 24 y 72 horas, justamente para evitar esa muerte súbita dentro de los 6 primeros meses. Ya entrando en lo que es el síndrome coronario con elevación del segmento ST, ya aquí vamos a ir con una serie de conceptos para el abordaje y el manejo que son fundamentales. El primero de ellos es que el tiempo ideal de abordaje hasta hace unos años atrás era, ¿te acuerdas? Era tiempo puerta-balón de 2 horas. Puta, era así, o sea, eso quiere decir, desde que se ha diagnosticado el cuadro, ¿sí? El paciente ha ingresado a emergencias, ahí empezaba la puerta, hasta que se hacía el cateterismo cardíaco, se requería al menos 2 horas para ingresar rápidamente al cateterismo, ¿no? Sin embargo, esto ha sufrido un pequeño cambio. Ahora se llama tiempo balón, ya no se llama puerta balón, se llama solo tiempo balón. Ese periodo, tiempo balón, ahora es de 120 minutos, eso quiere decir desde el inicio del dolor hasta el cateterismo debería ser menos de 2 horas. En nuestro medio, en ningún centro se puede lograr esto en 2 horas, ni en lo público, menos en lo público, ni en lo privado, porque no disponemos de cateterismo cardíaco 24/7, etc. Ahora, las guías son muy claras. Si no vas a poder hacer cateterismo cardíaco en las 2 primeras horas, se debe priorizar la trombolisis. Ahora, entre los trombolíticos que mejor evidencia tienen y en las últimas recomendaciones están con amplio nivel de recomendación, solo son 2 ya. Tenesteplaza y la alteplaza, ¿no? En el caso de la tenesteplaza, te lo voy a dar como tip así de simple. La tenesteplaza viene en ampollas tanto de 20 como de 50 miligramos. Generalmente, esto grabátelo así en la cabeza. Generalmente, en nuestra población, de 60, 70 kilos hasta 80 kilos, usamos entre 30 y 40 miligramos. ¿Sí? Y para las poblaciones más de 80 kilos, los 50 miligramos. ¿Sí? Entonces, es muy simple el uso de la tenesteplaza. Se lo diluye en el diluyente que viene y se pasa en un bolo en 2-3 segundos. ¡Pum! Y ya se acabó. Entonces, el hecho de esto es que si no vas a poder hacer cateterismo en las 2 primeras horas, deberías de trombolizar. Con respecto a la alteplaza, casi no lo usamos mucho en el medio, porque el problema es que el costo es 2 veces mayor a la tenesteplaza y a veces llega, a veces no. Entonces, lo que más tenemos a la mano es la tenesteplaza. Ahora, otro concepto que hay que tener presente es el hecho de que hasta hace años atrás no se hacía cateterismo cardíaco a los pacientes más ancianos o a los pacientes más graves. Sin embargo, ahora se ha mostrado que es mucho más beneficioso
hacer en los pacientes más graves y en los pacientes ancianos. Por esa razón, no hay contraindicaciones para el cateterismo cardíaco como tal. ¿Sí? El ser anciano, ser inestable, esos datos no son contraindicaciones para ingresar. Entonces, en estos casos, lo que se hace es una reanimación de emergencias con fluido, vasopresor, etcétera. Se continúa esa reanimación en la sala hemodinámica y se continúa con eso después en el cuidado intensivo. Con todo eso, se asegura un mejor desenlace para el paciente. Ahora, aquí viene un dato que es importante, que te lo decía, creo ayer en la noche, si no me falla la memoria, es el hecho de que el uso de betabloqueantes, YECA, SARA2, inhibidores de la aldosterona, además, se reserva en los contextos de pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI menos de 40 o 45%, con un grado de insuficiencia cardíaca aguda, y a partir de las 24 horas, ¿sí? Incluida la colchicina, ¿no? Que es el nuevo dios de los cardiólogos. Ahora, nosotros en emergencias, como en algún momento he comentado, tenemos que acostumbrarnos que nuestro manejo es rápido, es inicial, haces todo violento en las 6 primeras horas y luego a sala, ¿no? O a terapia intensiva o a la unidad que corresponda. O sea, no podemos eternizar pacientes en una unidad de emergencias. Alguna vez alguien me preguntó, y ahí surge esta diapositiva, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi paciente me está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda? Estoy diciendo, claro, insuficiencia cardíaca aguda, no estoy hablando de una de novo, una crónica agudizada, estoy hablando de una aguda. Y la insuficiencia cardíaca aguda se evalúa a través del score de Kilby-Kimball. Entonces, todo paciente con síndrome coronario que vos establezcas, tienes que evaluar el Kilby-Kimball para ubicarte si hay o no datos de insuficiencia cardíaca. Y este score te evalúa varios parámetros. Los más sencillos que te puedes llevar en la cabeza es, primero, extractores crepitantes. Siempre busca eso. Y segundo, hipotensión, mala perfusión e hiperlactatemia. Entonces, empezamos. Si tu paciente no tiene ningún signo, eso es KILIP 1, punto. No hay insuficiencia cardíaca. Si tiene extractores crepitantes hasta la mitad de los campos pulmonares, ¿ya? Con un ruido de tercer ruido o un galope, eso es insuficiencia cardíaca aguda. O sea, a partir del KILIP 2 ya está tu paciente con insuficiencia cardíaca aguda. De KILIP 3, los extractores crepitantes ocupan más de la mitad de los campos pulmonares. Es decir, estamos hablando que es un paciente que ya está haciendo edema de pulmón. Y en el estadio 4, además de todo lo anterior, el paciente ya tiene datos que demuestran que está progresando al choque cardiogénico, porque está hipotenso, mal perfundido y con hiperlactatemia. Entonces, mucho ojo con esos datos porque eso nos orienta rápidamente a ver la situación en la que estamos. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los tópicos, digamos, más interesantes que puede haber es que hoy en día ya se ha establecido claramente que la ecocardiografía debería ser una competencia obligatoria de todo personal de emergencia. Obligatoria, no es opcional. Eso hay que dejarlo así claro, no es opcional. Entonces, tienes que saber hacer ecografía, pero obviamente la que está direccionada hacia la atención del paciente en emergencias. Pues mi consejo es tomar los diferentes cursos que hay, el que tú quieras. No te voy a recomendar uno en específico, ¿no? Pero tomar el que tú quieras y que te permita mejorar tus habilidades de ecografía en general en la atención del paciente grave, no del paciente de emergencia. Entonces, una vez que sepas hacer la ecografía, vas a poder pillar varias cosas que te orientan mucho en el manejo. Acá tenemos unos videos simplemente para que veas la utilidad de hacer la ecocardiografía en emergencias. Entonces, por ejemplo, aquí se está usando un ecógrafo común y corriente con un transductor convexo, no tiene Doppler, solo tiene modo B, en el cual, ahorita te voy a poner el video, este es el septo interventricular, pared libre del ventrículo derecho, o perdón, ventrículo izquierdo, todo este es el ventrículo derecho,
tracto de salida del ventrículo izquierdo a la aorta, aurícula izquierda, válvula mitral. Entonces, ¿qué quiero que veas? Cuando se contrae el corazón, usualmente la fuerza de contracción permite que la válvula mitral se abra completamente y los velos de la mitral contacten tanto con el septo interventricular como con la pared libre. Fíjate, la válvula mitral apenas se mueve, punto. No hay, es que me parece, es que habría que ver, es que no estoy, no, es objetivo. No se está moviendo, punto. ¿Qué te está diciendo? Que en algún segmento, ya sea del septo o de la pared libre del ventrículo izquierdo, está existiendo algún trastorno de la conducción, o una zona de aquinesia, hipoquinesia o disquinesia, que es el culpable de eso. Y eso es un equivalente a que esa zona se está infartando, punto, ya. Eso te ayuda un montón, ¿te das cuenta? Ahora, si te metes con la ecografía de pulmón, por ejemplo, te vas a dar cuenta que estas líneas blanquitas son las líneas B. Usualmente deberían ser menos de 3, no debería haber más de 3. Pero fíjate, ahí puedes ver que con la respiración se ven clarito más de 3. Punto, se acabó. Eso ya te está diciendo que hay un edema agudo de pulmón que está empezando. Ahí es mucho más precoz incluso que la placa de tórax, ¿no? Ah, no, pues bueno. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Que lo que estás viendo es que la ecografía, llámale si quieres funcional o direccionada al paciente grave, te está orientando mucho en el manejo. ¿Por qué? Porque si sabes que hay insuficiencia cardíaca, es obvio que vas a pensar en la utilización de vasopresores. Si ves que está empezando a hacer edema agudo de pulmón, es obvio que vas a pensar en meter diuréticos. Entonces, fíjate cómo te orientas en el manejo, porque ponte a pensar, un infarto agudo de miocardio, KILIP 1, obviamente, solo vas a usar medidas antiisquémicas, antitrombóticas, etcétera. Un KILIP 2, en el cual el pulmón se está congestionando, ahí vas a pensar en usar vasodilatadores como los nitratos y diuréticos de asa endovenoso en lo que, entre comillas, buscas depletar. Furosemida, el mejor ejemplo. De ahí, cuando el paciente está en un KILIP 3 franco edema agudo de pulmón, lo mismo, vasodilatadores, diuréticos. Y si el paciente está en choque cardiogénico, vasodilatadores, diuréticos y vasopresor. Punto. Entonces, te das cuenta cómo encontrando esos pequeños datos y usando el KILIP, además del manejo de lo que es el síndrome coronario, ya proyectas un manejo un poquito más fino. Un segundo.
ahora sí, continuaremos. Siempre pasa algo cuando estás en clases, ¿no? Bueno, lo que te decía. Entonces, lo que importa ahora es tener como idea que cuando hablamos de un paciente grave en emergencias, vale la pena tener nuestras habilidades ecográficas frescas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no quiere correr esto definitivamente. Bueno, ya entrando en las complicaciones, ya es la parte final, antes de ingresar a lo que es el taller, lo que quisiera dejar claro es lo siguiente. Cuando entramos a las complicaciones, la verdad, en el síndrome coronario las complicaciones son rarísimas. ¿Ya? Hay complicaciones que son tempranas, hay complicaciones que son tardías, pero cada vez son más raras las complicaciones porque los médicos de emergencia cada vez detectan más rápido los síndromes coronarios, sobre todo los que van hacia infarto de miocardio. La medicación se usa más temprano. Hay muchos médicos, por ejemplo, en primer nivel que cuando ya sospechan un síndrome coronario, que obviamente en primer nivel a veces no tienes ecocardiografía, menos electrocardiograma, menos enzimas, pero cuando ya han sospechado, muchas veces ya están usando aspirina y bueno, con eso ya disminuyen la tasa de complicaciones, ganan tiempo, entonces la sobrevida de los pacientes va mucho mejor. Entonces, eso de las complicaciones cada vez es más raro. Pero dentro de las complicaciones, lo que siempre hay que tener en cuenta es lo siguiente. En los infartos agudos de miocardio de la cara anterior, estos son los que generalmente se complican con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, ojo, todo paciente con infarto de cara anterior, monitorizar, porque existe alto riesgo de que pueda ir a ese tipo de arritmias ventriculares. En el caso de los infartos de cara diafragmática, estos pueden evolucionar hacia bradiarritmias, o sea, desde bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares, etcétera, etcétera. Con respecto a los infartos de cara diafragmática, no te olvides que en los pacientes que tienen datos de falla cardíaca aguda derecha, hay que sospechar infarto ventrículo derecho. Y ojo, el manejo del infarto ventrículo derecho se hace con fluido y con vasopresor, es decir, noradrenalina. Totalmente contraindicado vasodilatadores o fármacos que te disminuyan el inotropismo o diuréticos. ¿Ok? Con respecto a estas otras complicaciones, como la extensión de la isquemia, por ejemplo, esta ya no es tan relevante como era antes, por el hecho de que ya se ha limitado uno de los gatillos, el cual uso era el uso injustificado de oxígeno. Como te decía, el uso injustificado de oxígeno hace que exista alto riesgo de que puedas extender la zona de isquemia y eso te condiciona peor pronóstico funcional. Por eso, las indicaciones para oxígeno han sido totalmente restringidas. Ahora, con respecto al fallo cardíaco agudo, ¿de acuerdo? Es más frecuente en los infartos de cara anterior. Y cuando ya tienes un dato de falla cardíaca aguda, estamos hablando que el paciente ya tiene una pérdida funcional de la cara anterior, o sea, de la pared, por lo menos de un 30%. Y cuando ya está en choque cardiogénico, pucha, ya se ha perdido la funcionalidad en un 50%. Entonces, mucho ojo con ese dato. El resto de las complicaciones, como el trombo mural, la pericarditis epistenocárdica, etcétera, etcétera, son raras y si se presentan a partir del séptimo día. No son tempranas, ¿ok? Bueno, entonces, a manera de ir finalizando este tema, vamos a ir dando este, estos lineamientos. Para llevar a casa, lo primero, el diagnóstico de síndrome coronario es un diagnóstico, si te das cuenta, que basa su tamizaje en un concepto clínico. La presencia de dolor o disconfort torácico de más de 20 minutos de duración que no se dé con el reposo ni los nitratos o sus equivalentes anginosos. A esto tienes que ver que esté asociado con electrocardiograma, donde buscas elevación del ST, enzimas cardíacas y lo ideal debería ser tener una ecografía cardíaca o, en su defecto, una placa de tórax. Entre los equivalentes anginosos, hemos visto que hay muchos, desde palpitaciones, taquicardia, disnea súbita,
broncoespasmo, o sea, signos y datos a veces neurovegetativos. Esto es más frecuente en ancianos, mujeres y diabéticos, eso siempre tiene que quedar claro. Las enzimas cardíacas, no te olvides, las troponinas sobre todo, tienen mucho falso positivo, mucho falso positivo. ¿Sí? Entonces, cuando tienes falso positivo o tienes un caso en el cual sospechas que puede haber un falso positivo de las troponinas, te puedes apoyar con la CKMB. ¿Ok? Ahora, el periodo ventana en la troponina convencional y en la CKMB puede variar de 2 a 6 horas. Y el periodo ventana con la nueva troponina T ultrasensible o de alta sensibilidad tiene una ventana mucho más corta, de 1 hora aproximadamente. ¿Ok? Con respecto a lo que es el manejo inicial, no te olvides que en la base es doble antiagregación con anticoagulante. En el medio, por las características y disponibilidad de fármacos que tenemos, trabajamos con aspirina, clopidogrel y heparina o enoxaparina. Sí, ahora si me hablas de las guías, obviamente tiene mejor evidencia heparina, en segundo lugar enoxaparina, y el fondaparinux pues, que está bueno, hasta por ahí queriendo tomar fuerza cada año, ¿no? Con respecto a las estatinas de alta intensidad, son dos las que se utilizan. Obviamente en el medio está más disponible la atorvastatina. Esto lo que busca es estabilizar la placa, ¿no? Para evitar que siga formándose el trombo, que es el culpable, ¿no? De la obstrucción de la luz coronaria. Con respecto a los analgésicos, ya sabes que hoy en día se ha dejado solo en dos ya, fentanilo y morfina. Fentanilo de elección, morfina como alternativa. No te olvides que la morfina y los nitratos están contraindicados cuando sospechas infarto del ventrículo derecho y los nitratos cuando el paciente ha consumido inhibidores de la fosfodiesterasa también. Con respecto al infarto del ventrículo derecho, tiene que quedar claro que no es una regla que todo infarto de cara diafragmática se complica con esto, pero sí te lo tienes que sospechar en el contexto de infarto de cara diafragmática asociado a signos de falla cardíaca aguda derecha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta de ese tema? Por favor, caso contrario, en un minuto ya proyecto el taller que va. Ahora sí, repito, ¿alguna duda, pregunta, por favor? Sí, un segundito, te doy la mano, un segundo. Fabio, adelante. ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? En el caso de los pacientes inconscientes, ¿cambia el manejo? No entiendo muy bien hacia dónde va tu pregunta. O A sea, ver, ¿me lo puedes contextualizar? Porque tú me dices si en el paciente inconsciente cambia manejo y la respuesta es no, no cambia. ¿A qué te refieres con eso? o tendríamos que tomar alguna medida específica cuando los pacientes llegan inconscientes, pero previo antes los familiares nos dicen que tenían la sintomatología, los síntomas de aforesis, el dolor de pecho, ¿no? Entonces, Ya. ya vengan con Creo un... que ya, a ver, te lo voy a poner así. Cuando tienes un paciente con síndrome coronario, no va a llegar inconsciente. En el 90% de los casos o más no llega inconsciente. Llega despierto, llega con dolor, etcétera. En los pocos casos que puede llegar, si tienes los datos clínicos orientativos al síndrome coronario, tu conducta es la misma. Obviamente, no te olvides, ya has llevado otros módulos. Cuando llega un paciente inconsciente, lo primero, XABCD, y actúas en consecuencia en eso. Si está inconsciente y tiene compromiso de la vía aérea, lo intubas, lo ventilas, todo eso es normal, eso es parte del XABCD. Y el manejo específico de la patología del infarto sigue la misma secuencia. Solamente que la medicación no lo vas a dar, si es que se confirma el infarto agudo de miocardio, no lo vas a dar vía oral. Tendrás que darle por sonda nasogástrica, lo mismo usas la aspirina, clopidogrel, etcétera, etcétera.
Entonces ahí habría que definir dos cosas. Uno, si llega inconsciente y hay compromiso de vía aérea además, tienes que empezar con el soporte vital avanzado, que es la intubación, ventilación, etcétera, pero el manejo del síndrome coronario se mantiene estándar. A eso iba tu pregunta, ¿no ve? Creo que yo la entendí bien ahora. Sí, doctor. Sí, gracias. Perfecto. Está buena esa pregunta. Muy bien. A ver, ¿alguien más mientras voy preparando? Eso, muy bien. Un segundito. Nicole, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches, una consulta. En el tema luego cuando necesitamos la reposición con fluidos y vasoactivos que lo mencionó justamente en el final, ¿vamos a manejarlo con las mismas dosis como si fuera un trauma, digamos, o con el tema de emergencias, por el tema periférico? Y si hay necesidad con un catéter central o en estos casos no se lo llega a utilizar. A ver, te lo voy a poner así. En emergencias, de preferencia, la reanimación inicial, los primeros minutos lo haces por el catéter periférico, pero en cuanto puedas, deberías priorizar casi siempre el uso del catéter central. Entonces, si tienes un paciente inconsciente, por ejemplo, ponte a pensar esta parte. Un paciente inconsciente en el cual había compromiso de la vía aérea, lo vas a tener que intubar, empezar a ventilar. Encima, vas a tener que pensar en usar, se me ocurre, vasopresores. Hasta ellas son mínimo 3 vías. Una vía periférica no te va a aguantar eso. Entonces ahí ya tienes que ir considerando el colocar el catéter central lo más temprano posible. Ahora alguien me preguntó y me dice, ¿y qué pasaría si no tengo a alguien quien coloque el catéter central? No es que no tienes a alguien, tú tienes que colocar ese catéter central, porque eres personal de emergencias, tienes que tener esa habilidad. Ahora, ahí te doy otro consejo. En los cursos de ecografía de emergencia se les enseña también a colocar este catéter ecoguiado, por si acaso. Entonces, ¿en eso iba tu pregunta? ¿Hacia ahí va? Sí, doc, solo que en el Ah, tema de la dosificación, en el tema de estos pacientes, ¿es igual o hay alguna variación por el tema de la eh, afectación cardíaca? dame algún ejemplo de qué fármaco me estás hablando. ¿De la aspirina, por ejemplo? No, en el tema de vasoactivos tal vez, no sé, Eh, la Nora, que usualmente es el primero, ¿no? no, 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 no. Los vasopresores en emergencias, eso ya vamos a entrar justo en la clase de shock, pero ya te anticipo que los vasopresores en emergencias, o bueno, lo voy a poner así, el 90% o más de los fármacos que usamos en emergencias y que son por vía endovenosa son a titulación, o sea, no hay dosis como tal. ¿Qué quiere decir a titulación? Quiere decir que empiezas con la menor dosis posible y cada 10 minutos vas ajustando la dosis, vas elevando la dosis hasta que el paciente responda. Entonces, ahí hay dos escenarios. El paciente empieza a responder, te quedas con esas dosis. Se eleva mucho la presión, vas bajando dosis. O sea, no hay una dosis estándar que yo te diga comenzar a 0.05 gamas, digamos. O como antes, ¿no? En la época de mi abuelo, por ejemplo, era, en el caso de la dopa, comenzarle a dosis alfa, dosis dopa, dosis beta, que ya eso ya no se usa, digamos. Todo en emergencias básicamente se ha vuelto a la dosis respuesta y por ahí va la cosa. O sea, si vas a usar Nora, empiezas con la misma dosis estándar que usas, que generalmente es 0.05 microgramos, y vas a ir titulando. Ahora, había una falsa creencia antes, mucha, eso era algo que se está tratando de desterrar y ojalá se logre en un par de años completamente esa idea. Se tenía la idea de que a un paciente cardiópata no le des Nora, porque es muy vasoconstrictora, que te sube la poscarga, precarga, etcétera. Comentarte que la noradrenalina en los cardiópatas tiene un perfil bastante seguro, porque si bien tiene un efecto alfa, también tiene un efecto beta 1, que tiene una acción inotrópica, que a diferencia de lo que se pensaba hace años atrás, no es tan leve como se pensaba, sino es una acción inotrópica bastante importante. Entonces, a eso era lo que te referías, imagino. Nicole, se cortó. Doc, ahora sí. A eso era lo que te referías, ¿no ves? Sí, justamente el tema cardíaco. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, no se olviden, en la clase de shock vamos a hablar en más detalle de la noradrenalina, pero ya les anticipo, ¿no? La misma dosis que en todos los pacientes, tranquilo. La misma dosis y siempre a titulación, siempre. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más, por favor? Estaba buena esa pregunta.
¿Alguien más, por favor? Eso. Denme un segundito porque eso no sé por qué está tardando en cargar. Y bueno, eso me está preocupando. Denme un segundo nada más. Y enseguida les cedo más la palabra, ¿ok? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Oscar, ¿qué tal? Dale. Sí, buenas noches, doctor. Quería Clemente. preguntarle lo siguiente. El uso de, bueno, el tratamiento fibrinolítico o la de trombólisis, ¿está restringido al uso de esos dos fármacos solamente o se puede usar otros fármacos? Ya, cuando me dices se puede usar otros fármacos, ¿a qué te refieres? ¿A si la evidencia apoya a estos fármacos o si son la única opción que hay? Eso, si son la única opción que existe Ya. para el tratamiento. Perfecto, muy bien. Te lo voy a contestar así, Clemente. O Oscar, perdón. Para el manejo de la trombolisis dentro del contexto del síndrome coronario, se han estudiado varios fármacos. Tienes como opciones terapéuticas estreptoquinasa, uroquinasa, alteplasa, tenecteplasa. Y en algún trabajo y alguna guía se recomendaba o se recomienda también reteplasa. O sea, tiene 5 opciones. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia científica, los trombolíticos que han mostrado mejor desenlace, mejor pronóstico funcional, menos complicaciones, sobre todo hemorrágicas, han sido alteplasa y tenecteplasa. Sí, son los que han tenido mejor evidencia. Ahora, dentro de esos, en el medio, o sea, aquí en Bolivia, los que tenemos y nos llegan fácil son tenecteplasa y de vez en cuando llega alteplasa. Eso por la fecha de vencimiento, porque la fecha de vencimiento del alteplasa es de meses, es de 6 meses. Entonces, casi nadie quiere traer justamente por esa rotación tan rápida. En cambio, tenecteplasa tiene hasta 18 meses de fecha de vencimiento. Entonces, la mayor parte de los hospitales o las clínicas que agarran prefieren tenecteplasa. Además que el costo de la tenecteplasa es $2,000 por frasco, mientras que la del alteplasa es de 5,000. Entonces, en lo concreto, si me preguntas si hay más opciones de trombolíticos, sí, son 5. Si me preguntas cuáles son los que tienen más evidencia en este momento, tenecteplasa y alteplasa. Y si me preguntas cuáles son los que disponemos en el medio, tenecteplasa y a veces alteplasa. ¿A eso iba tu pregunta? Está bien, doctor. Gracias. Perfecto. Gracias, Oscar. ¿Alguien más, por favor?